Hola a todos. En este vídeo os quiero hacer una pequeña introducción de un análisis que he llevado a cabo relacionado con la evolución del coronavirus y sobre todo en nuestro país, y unas proyecciones que he realizado en base a la evolución del mismo aquí, en Italia y China principalmente. Todos los días estamos viendo, obviamente, gente cercana y no tan cercana que está cogiendo el virus. Hay mucha información en las redes y también desinformación, por desgracia, cosa que es difícil de controlar. Asimismo, tenemos información en la televisión de lo que más o menos lo que el gobierno está realizando y analizando eh, para poder solventar esta situación. Pero sí que es cierto que por lo que he estado hablando con gente cercana y los mensajes que veo, a la gente no le está llegando realmente la información, no real o irreal, sino completa, para que todo el mundo pueda entender hacia dónde vamos, ¿no? Yo lo que he realizado en mis tiempos libres, porque al final tengo que mantener un poco mi actividad normal, la hago con teletrabajo, pero al final hay que hacerla. Pero bueno, en el tiempo que he tenido desde el jueves he hecho un estudio basado en un Excel sencillo. Hay gente que lo ha hecho un poco más profesionalizado. El problema de todos es que coincidimos de alguna forma en las conclusiones, en donde analizo los datos que hay hasta hoy, la progresión que estamos viendo y con las medidas que se han tomado y lo que se ha visto, hacia dónde vamos, ¿no? Como decía antes. Entonces, voy a hacer un pequeño resumen a continuación y después, para todo aquel que quiera un poco más de detalle, pues he tenido la suerte de hacer un vídeo con Carlos Balán, que es un chico excelente con primero una perspectiva económica bastante clara y una trayectoria bastante buena a nivel profesional y personal. Y por otro lado, con el factor de que él tiene bastantes contactos, que seguramente ahora me estaréis viendo, lo cual puede hacer posible que este conocimiento o esta información se pueda expandir, ¿no? Más fácilmente. Entonces, seguramente Carlos, que será el que publicará el vídeo, pondrá aquí el link aquí abajo de ese vídeo explicativo más en detalle, un poco más denso de todo lo que es ese Excel del que estamos hablando, ¿vale? Yo lo que voy a poner es las conclusiones. Bueno, primero no las conclusiones, sino las gráficas un poco resumidas de los diferentes escenarios que barajo. Y luego también haremos otro vídeo en el que explicaremos un poco mejor las acciones que podemos hacer entre todos, ¿no? Bueno, voy a compartir pantalla, una presentación que he preparado ahora a última hora, a las 10:30 son ahora, pues bueno, ya os podéis imaginar, supongo que os estará pasando un poco a todos. El resumen que planteo son 3 escenarios. Los nombres los he puesto de alguna forma para identificarlos entre todos. Un escenario inicial que lo llamo Milagro Fernando Simón. No es un nombre para divertir o para hacer gracia, sino un nombre de referencia, ¿no? Al final considero que con la información que él tiene, que obviamente tiene que ser mucho mayor a la que nosotros tenemos, pues él está teniendo unas expectativas que nos está transmitiendo que en los análisis que hago yo no las veo, pero por eso lo llamo milagro. Pero ojalá, obviamente, que sea lo que suceda. Luego pongo un escenario 1 que lo llamo The Fool. The Fool, en inglés, como muchos sabréis, es el tonto. Es una forma de llamar a alguien, no por ser tonto, sino porque al final estamos cayendo en una trampa sin darnos cuenta, no porque seamos tontos de verdad. Obviamente hay analistas alrededor del gobierno que esperemos que sean buenos y que han tenido una buena experiencia, pero la realidad es que todo analista se puede equivocar y ojalá yo en mi análisis me esté equivocando, efectivamente, ¿no? Pero cuando una persona se equivoca muchas veces seguidas y está viendo algo como un caballito que tiene los ojos cerrados, pues al final se le llama the fool, ¿no? No por ser tonto en sí, sino porque al final estás ciego y te estás estampando contra la pared, que es el peor de los escenarios.
Y luego un escenario 2, que lo llamo The Hope, que es al final la esperanza de que podamos hacer entre todos que llegue un mensaje que cale en el gobierno y si no, con acciones a nivel de empresas o de familias y que de alguna forma podamos reducir el impacto de este virus. Con esas tres situaciones podréis ver los diferentes números. En el milagro de Fernando Simón parece que cree que hemos reducido los movimientos hasta un 10% de la realidad, que al final no va a haber un confinamiento total, no hacen falta más medidas de momento. Él está diciendo como que ya estamos llegando al pico. Yo pongo aquí una fecha más o menos prevista, ahora veréis y que si cuadran esas fechas y tal, los números van a ser de pues, unas 160.000 personas contagiadas, unos 17.000 fallecimientos, que parecen muchos con los que tenemos ahora mismo. Como sabéis, ya hemos pasado los 4.000, pero aún así yo creo que es la mejor de los escenarios en los que están barajando. Yo en el escenario 1 de full, que es sin hacer nada más, y seguimos adelante, podemos llegar a la fecha del 15 de abril con unas 100.000 personas fallecidas en todo el país, y en ese momento yo creo que ya por presión social, por sentido común, la gente se quedará en casa, le dará igual la situación económica o lo que sea, llegaremos a un punto en el que será tan evidente que todo el mundo nos quedaremos en casa, y a partir de ese momento pues contarán 2-3 semanas en el que lleguemos al pico de verdad y ya se ponga fin a la epidemia. En esa situación, que es el peor de los escenarios, que es el más temido por mí, por el cual hago este vídeo, estamos hablando de unos 2 millones de personas. En la explicación que veréis más allá en el vídeo, en el siguiente vídeo, estoy hablando de unos 3 millones. Al final el número exacto es imposible, se tiene que jugar con horquillas. He estado tocando un poco los datos en función de los datos reales de hoy de España y de los de Italia, y cambiando algunas fórmulas, y bueno, se ajusta un poco a 2,5 millones de contagiados, y llegando a un número de fallecimientos de unos 500.000, que es obviamente la cifra más alarmante en todo el país. Para que os hagáis una idea, en España mueren al año unas 440.000 personas, ¿vale? No hace falta decir nada más. Y esto estamos hablando de fallecimientos directamente relacionados con el coronavirus. Con la saturación del sistema sanitario que puede suceder con esta situación, nos podemos imaginar cuánta gente más podría fallecer, ¿no? Bueno, para intentar no centrarnos en ese peor escenario e ir a qué podemos hacer y cuál sería el otro escenario, si ponemos medidas que luego las hablaremos, todavía estamos a tiempo, con las previsiones actuales, de reducir ese impacto, y aunque parezca todavía mucho, en mi opinión y con los datos que veo, creo que salvo el milagro de antes, será el escenario probable si realmente actuamos cuanto antes. Ese escenario, que es el que llamo la esperanza de Hope, estaríamos llegando a un pico de unos 367.000 infectados en la segunda semana de abril, y finalizando abril tendríamos pues unos fallecimientos de unas 50.000 personas. Insisto una vez más, ojalá me equivoque. Os voy a enseñar muy rápidamente para que lo veáis a nivel gráfico. Esta sería la evolución actual que tenemos. La línea roja serían los contagiados, que es de lo que siempre hablamos. Como sabéis, hoy hemos llegado a 56.000. La verde serían los recuperados, que es lo que siempre dicen, la esperanza de que cada vez tenemos más recuperados. Es evidente, cada vez hay más contagiados que se van recuperando, lo cual no es que sea una esperanza, es simplemente normal. En naranja tenemos los casos activos que todavía quedan, que ya sabemos que lo están dividiendo entre hospitalizados y no hospitalizados, y la negra serían los fallecidos que llevamos hasta ahora. Hay que decir que todo el mundo sabe que hay dos tipologías de infectados que no están siendo consideradas: los que tienen síntomas y están en casa, que estaremos hablando de una curva que sería por aquí por encima, que están en casa y que ni siquiera les han considerado como contagiados, porque tienen una serie de síntomas que son leves, que tal, y no los están considerando todavía, o ni siquiera han llamado para no molestar, que es algo que se ha pedido por activa y pasiva. Y luego estamos teniendo, como siempre sucede en este virus, por la tipología de este virus, que como sabemos hay entre 5 y 12 días de plazo en el que lo estamos incubando sin síntomas, que normalmente por la proyección que tenemos y por lo que se ha visto en China y en Italia, estamos hablando de un por 10 de los contagiados que tenemos ahora mismo,
entre por 8 y por 10 que todavía no se saben, por lo que en la realidad podríamos estar hablando de que es una curva más o menos así. No hay que alarmarse, realmente lo preocupante, y por eso es también en lo que se centran, es este grupo de gente, porque al final son los que tienen un poco de riesgo y obviamente la gente mayor, los que están en UCI, son los que más riesgo tienen. Eso a nivel de salud de esas personas. Pero el riesgo mayor de este virus es precisamente la sombra, lo que no se ve, de lo que os he hablado aquí. ¿Por qué? Porque todos aquellos que no presentan síntomas y que están yendo a trabajar a día de hoy porque no les han prohibido o no les han pedido que no vayan a trabajar, y al final es muy difícil tomar la decisión por uno mismo porque todo el mundo depende del dinero, por desgracia, a día de hoy, al final todos esas sombras que lo llamo yo, los casos en sombra, que no se ven y que ni siquiera lo saben, yo podría tenerlo, por ejemplo, porque hasta que no pasan 15 días, más o menos, entre 10 y 15 días desde tu último contacto con el exterior, con la gente en la calle, no puedes estar seguro de que no lo tienes. Y por lo tanto, todos aquellos que hayan salido en las últimas 2 semanas de casa pueden tener el virus dentro. Hayan presentado síntomas ya o no los hayan presentado todavía. Esto tampoco es un alarmismo, esto es una condición de este virus para que todos sepamos de que, vale, no están en riesgo de momento grande de porque no están hospitalizados ni con falta de salud, pero es el mayor riesgo, foco de contagio para la población y es sobre lo que hay que actuar realmente. Los que ya tienen el virus y ya saben estar hospitalizados son los menos preocupantes. Bueno, esta es la situación a día de hoy. Aquí el propio Excel te da una tendencia que ya nos podemos imaginar de los próximos 10 días cómo seremos. Luego le hemos hecho una tendencia mucho más trabajada, pero esto es por una fórmula polinómica de grado 3 que te la calcula con los datos actuales, lo que pasa es que no tiene en cuenta medidas o otras historias. Aquí hacemos una comparación, esto en el Excel lo veis más detallado y en la explicación en el vídeo con Carlos lo explicamos un poco mejor. En este Excel, en esta pantalla, lo que se puede ver es la evolución de España versus Italia comparada en días de contagio, no en fechas. Sabemos que vamos 5 o 6 días detrás de ellos, en realidad 6, pero ya los estamos adelantando a 5. Cuando digo los estamos adelantando es porque, como podéis ver, la progresión de España desde hace 4 días está empezando a ser mucho más acelerada a nivel de contagios que la de Italia. Sin embargo, la de fallecimientos está siendo la misma. Esto quiere decir varias cosas, pueden querer decir varias cosas, que realmente nos estamos acelerando en cuanto a contagios y que la curva de fallecidos se acelerará después más que la de Italia, o que los datos que estamos dando nosotros de contagiados puede que sean un pelín más fiables o más proporción de los reales que los que estén dando Italia. Como ya sabéis, la capacidad de un país para dar la información real de contagios depende mucho del número de test que hay y todos sabemos ya, porque hemos visto en todas las noticias, todos los problemas que hemos tenido con los test. No voy a entrar a valorar la gestión de adquisición de test del gobierno, creo que todo el mundo es consciente de la situación y no es momento de criticar todavía. Es momento de entender y de tomar acciones. Puede ser, insisto, que esto que vemos aquí, de esta aceleración, no sea real y que sea solo consecuencia de esa diferencia de calidad de los datos. Como también todo el mundo me pregunta, y oye, ¿y Alemania por qué tiene ese ratio tan bajo? Doy por hecho y creo que es por este mismo motivo. O sea, en Alemania todas estas sombras de las que hablamos, por el hecho de hacer test, son conscientes de los que están y de los que no, lo cual aumenta el número de contagios, pero la realidad es que tienes a todos más detectados y reduces el riesgo del contagio en sí. Vale, sigo, no me quiero extender, tenéis más explicaciones en el otro vídeo y creo que es un concepto que es bastante evidente. Como hemos visto, esta sería un poco la curva hasta hoy comparado con Italia y aquí planto el escenario, un resumen del escenario Milagro Fernando Simón, que no viene a decir otra cosa, pues que estamos cerca del pico y yo estimo que ellos creen más o menos, es una estimación que hago yo, que el mejor de los escenarios es este. Ellos dicen después del escenario, que sería el 7 de abril, durante los 15 próximos días sería lo peor, porque al final es cuando se producen los aumentos de fallecidos y seguiríamos teniendo contagiados, pero en ese pico, que es lo que llaman pico, es que empieza a haber más recuperados que contagiados. Por lo tanto, empieza a disminuir el número de personas que están en ese momento activos, ¿no? Contagiados. Como veis,
podemos ver claramente que esta es la realidad y esta es su proyección. Una proyección que aún así yo creo que él la está haciendo un pelín incluso por encima de Italia, ¿no? Con la proyección que él tiene, pues estamos hablando de que a lo mejor para final de abril, la última semana de abril, estaríamos ya acabando con la epidemia. No está dando cifras, ni está dando datos, ni está dando fechas, porque no quiere, evidentemente, alertar ni mojarse, ¿no? Pero sí que está, insisto, diciendo que estamos llegando al pico. Por lo tanto, el escenario que él está barajando es algo parecido a este. Aquí es el escenario que yo planteo de The Fool. The Fool, como hemos dicho, el tonto, que nos estampamos, ¿vale? No quiero decir que él sea tonto, insisto, es que nos estampamos. Las cifras, como hemos visto antes, son alarmantes. La gráfica parece la misma de la que hemos visto antes. Sin embargo, si ponemos la gráfica de antes al lado, pues es muy evidente que a nivel comparativo, una vez más lo pongo a nivel comparativo, es mucho peor. La posibilidad de la que yo quiero transmitir y que me gustaría que, si se está teniendo en cuenta, se hiciera público. O sea, al final, esto no es más que estimaciones y puede que estas estimaciones sean incorrectas. Ojalá. Pero al menos lo que sí que tendríamos que conocer toda la población es qué escenarios hay y qué se va a hacer en cada escenario. Eso es lo más importante, porque si no lo que transmiten es inseguridad e intranquilidad. Da la sensación de que no saben a lo que se enfrentan y eso es muy malo. Yo doy por hecho que sí, que lo saben, pero es que si no lo presentan porque realmente no lo saben, es muy peligroso, muy peligroso. Bueno, insisto, la diferencia no tiene nada que ver con el crecimiento de lo que considero estamparnos y de lo que considero que están estimando ellos. Obviamente, siendo esta situación que explico en el Excel, nos vamos a mucho más tiempo, tampoco mucho más, porque al final, con el crecimiento exponencial, al final acaba contagiándose la mayoría de la población potencialmente contagiable muy rápido. Entonces, tampoco es que nos vayamos a 5 meses más allá, no. Estamos hablando de que son 2 o 3 semanas más y luego la caída de hasta el 5 de mayo, digamos, 7 de mayo es lo que considero la fecha de la epidemia. Los datos ya los hemos visto antes, estamos hablando de que un potencial llegará a unos 500.000. Bueno, no hay que alarmarse y seguimos adelante un poco con el análisis. Este es el escenario que yo creo que es el más probable si tomamos las medidas adecuadas. Aquí ya vemos que la curva es la misma, no hay cambios a nivel de explicación del análisis. Ya estamos hablando de algo mucho más cerca de lo que están planteando, pero aún así, en cuanto al número de contagiados en el pico, 367.000, que insisto, este pico, bueno, esto, insisto, no lo explico en el Excel, pero para no confundirnos, el pico es la forma que toma los que están activos y los datos que vemos diariamente, normalmente, el dato principal y con el que nos basamos para ver la evolución es el de contagiados. Aquí marco los contagiados que habrá en el momento del pico. Este número no es los que habrá contagiados en ese momento, sino cuántos habrán llegado a contagiar. Y de esos, muchos habrán recuperado y algunos habrán fallecido. ¿Vale? ¿Cuántas personas fallecidas en el escenario que yo planteo? Unas 50.000. Ojalá, insisto, me equivoque, pero creo que es el escenario más probable y las mínimas víctimas a las que nos enfrentamos en todo el país. E insisto con las cifras de antes, estamos hablando de un 10% de los fallecimientos anuales. En España mueren unas 440.000 personas por todos los motivos. Este año incrementaría un 10%, por desgracia, solo por esta razón. Estamos hablando de cifras, para ponerlo en perspectiva, que se había comparado muchas veces con la gripe, por gripe al año, no en un plazo de un mes, que es lo que está sucediendo ahora, están muriendo unas 6.000, 8.000 personas. No es comparable, evidentemente. Y todo esto añadido a una evidencia que todo el mundo conocemos, que es el sistema sanitario está sufriendo muchísimo. No hace falta ni que lo diga, pero es que es uno de los mayores desastres que está sucediendo, porque son los que nos tienen que salvar, son los que están curando a todos los enfermos. Si el 10 o el 12% de los contagiados o de los enfermos que hay a día de hoy son enfermeras o médicos o enfermeros, es que es imposible hacer frente a esto. Por lo tanto,
la situación en la que estamos es súper mala y, como veréis luego en las medidas que propongo, es esencial que se les dote de recursos ya, que nos olvidemos del dinero, nos olvidemos de los problemas que están teniendo para obtener recursos. Que, por favor, compren todo lo necesario ya. Bueno, que me lío. Esta línea de real me acabo de dar cuenta que debería estar aquí, ¿vale? O sea, esta línea de aquí debería estar aquí. Bueno, insisto, este es el escenario de esperanza en el que llegaríamos a un pico de 367.000 con unos fallecidos de unos 50.000 y que terminaríamos a final de abril. Vale. Este sería el resumen un poco a nivel de datos, gráficas y situación. Insisto una vez más, son proyecciones. Las proyecciones se basan en variables y en datos actuales. Los datos actuales los tenemos todos. Las variables que se tienen en cuenta, yo insisto que las estoy tomando en base a lo que ha sucedido en China y lo que ha sucedido en Italia principalmente. Entonces, cuando yo hablo de las soluciones que ahora veremos aquí al lado, por desgracia, el momento en el que estamos es tarde, pero, o sea, es tarde, no, es más tarde de lo que debería, pero es pronto para lo que podría pasar. Y lo que propongo de alguna forma es hacer algo parecido a lo que se ha hecho en China, porque no nos queda otro remedio a día de hoy. Si tuviéramos muchos más test, podríamos hacer otro modelo parecido a otros países que han sido menos restrictivos, pero más controladores. En cuanto a datos, estamos en una situación en la que hay que tomar acciones urgentes y a lo que quiero proponer que se haga es parecido a lo que se ha estado haciendo en China, que es durante 3 semanas toda la población china, salvo los servicios realmente esenciales, y aquí es muy importante definir qué son esenciales, que es obviamente la sanidad de todo el país centrada en los focos donde están los máximos contagios, los recursos materiales necesarios para la parte sanitaria y la cadena alimenticia y la seguridad. Salvo eso, todo lo demás es prescindible al menos durante un mes. En China lo hicieron durante 3 semanas, coincidiendo una de esas semanas con el nuevo año chino, otras 2 semanas por de obligado cumplimiento en toda China, aunque se nos ha dicho en la televisión que solo se hizo en Wuhan, solo se hizo en Hubei. Eso no es correcto. Se ha hecho en toda China 3 semanas de confinamiento prácticamente total. Tenían tickets para salir cada familia 3 veces a la semana a comprar. Y, por supuesto, vigilados con qué compraban. No iban a salir a comprar una bolsa de lo que sea, o pan, o no. Iban a comprar lo necesario y en gran cantidad para cubrir la semana, que es lo que deberíamos de hacer. Y, por supuesto, el gobierno decretó esa regulación. Sabemos el sistema que utilizan allí. Nadie está hablando de ni hacer el sistema de allí o no. No hablo de política, hablo de medidas necesarias para una situación de emergencia. Y cuando empezaron a descender los casos, las empresas iban solicitando permiso al gobierno y en función de la zona en la que estaban, por riesgo de contagio o no, les permitían abrir solo con gente local, sin movimiento de gente, desde el 17 de febrero, estamos hablando desde el 25 de enero hasta el 17 de febrero, todo cerrado. Desde el 17 de febrero hasta el 20 de marzo, durante un mes, paulatinamente, el gobierno fue planificando una apertura de diferentes empresas en diferentes lugares, solo para la gente que trabajaba a nivel local, sin traslados de gente de unas provincias a otras. Y sí que en la última semana ya han empezado a abrir esos traslados de ciudad a ciudad y la consecuencia fue una bajada brutal en muy poco tiempo de todos los casos. Y como todos hemos visto en las noticias, salvo que suceda un rebrote que parece que está empezando a suceder muy lentamente y ya han decretado que cierran fronteras para este sábado, salvo que resurja, podremos decir que en China frenaron la epidemia muy rápido, en 56 días. Y eso es rápido. Nosotros estamos hablando de que si no hacemos nada, es muy probable de que nos vayamos a los 70 y algo días. Vale, una vez dicho esto, resumiendo las medidas que creo que habría que tomar. En la exposición que hago y que explicaremos más adelante, la parte que planteo de gobierno es muy diferente a lo que estamos haciendo, pero es posible, sobre todo a nivel temporal, y la idea es que ojalá este vídeo pueda llegar a gente que tenga poder de influencia y que se pueda conseguir.
Si no se consiguiera, planteó un plan B desde las empresas y si no se consiguiera, planteó un plan C, muy resumidito aquí, a nivel de las familias. El cambio principal que considero que debería haber en el gobierno es que se cambie totalmente el objetivo inicial, que es, ahora mismo estamos hablando continuamente de oír de no, es que no queremos que se reduzca la actividad económica o que se pare la actividad económica. De hecho, voy a poner un ejemplo que me está alargando un poco en el vídeo. La ministra de Economía, después de 4 días, desde el sábado pasado, con preguntas de la prensa a todos, a Pedro Sánchez y a los ministros de Sanidad y de Economía, que por qué no se cerraba todo, pues se le pregunta una vez más, contesta que ya están en lo esencial y llega una pregunta de 20 minutos en la que le preguntan, vale, ¿y la banca y la construcción, por ejemplo, qué papel juegan en esa esencialidad? Y la contestación de la ministra de Economía fue tan ridícula como la siguiente, sin querer criticar, pero como respuesta habla mucho de la situación en la que estamos. Nos habían aconsejado, no sé quién, porque son ellos supuestamente los expertos, que la banca debería de estar abierta para que las personas mayores que no tengan acceso a redes sociales o a internet o tal, puedan acceder a dinero. Señora, las personas mayores no pueden salir de casa. Por lo tanto, es evidente que bueno, no hace falta ni continuar con esa exposición. Y el resto, pues es que ya hemos hablado con todas las industrias para que maximicen las medidas de protección. Señora, las medidas de protección que no hay para la primera línea de seguridad del país, que son las fuerzas de seguridad y los sanitarios, están contagiándose porque no hay material. ¿Qué van a hacer las empresas si sus empleados no pueden tener protección? Por lo tanto, estamos hablando de que cuando hace la respuesta, perdón por agarrarme, cuando hace la respuesta dice que maximicen las medidas de protección para no parar la economía o para minimizar el efecto económico. Entonces, en esa respuesta se ve claramente dónde está el objetivo, aunque no nos lo quieran transmitir. Entonces, primer cambio que debe haber desde el gobierno. Reducir los fallecimientos como primer y único objetivo, en cuenta de hablar de la pérdida económica y tal. Segundo cambio, considero, esto no es ni política ni nada, ni soy de un partido ni de otro, los que me conocen lo saben, soy apolítico, me defino como tal, apolítico. Creo que el líder no tiene que tener ni colores ni estar contaminado de toda la situación actual, ni estar cansado, porque sabemos todos, cuando los vemos aparecer, que están cansados. Tiene que ser alguien que tenga la capacidad y la experiencia de poder estar ante situaciones fuertes y que tenga la posibilidad de mandar y que se le haga caso. Es un líder y que tenga la posibilidad también de rodearse de la gente experta para que le sigan y que sean capaces de modificar la situación actual. Yo planteo al jefe del Estado. Ni soy tampoco ni monárquico, ni no monárquico, ni nada. No tiene nada que ver, es simplemente porque es una figura que creo que casi todo el mundo puede ver como representación de que puede liderar esta situación. Obviamente la consecuencia de esa es que el cambio del equipo coordinador, no hablo de cambiar el gobierno, cuando se recupere todo esto ya llegará el momento de juzgar si hay que hacer elecciones otra vez, si hay que cambiar la forma, lo que sea. Ahora lo que tiene que hacer el jefe del Estado es cambiar al equipo coordinador del problema y tener a los mejores expertos de España en materia sanitaria, industrial, para centrar todos los objetivos, todo el objetivo en parar el virus. Entonces, que se rodee de expertos, no de políticos. Insistimos, priorizar, como he dicho antes, la seguridad de los sanitarios y del cuerpo de seguridad. Aquí también habría que añadir y de todos aquellos recursos humanos que vayan a ser necesarios para cubrir la cadena alimentaria, evidentemente, pero los que van a estar en primera línea de contacto con los posibles enfermos, que por favor se les dote de los recursos necesarios. Es imposible ganar esta batalla si ellos están mal. Es que son los únicos expertos que tenemos. Y estamos viendo en todos los sitios, en las noticias, en gente que tenemos cerca, que están desprotegidos, principalmente en Madrid y en Cataluña, pero es que están ya viéndose con la capacidad súper reducida también en otras partes de España y están todos asustados con razón. Hay que dotar de los recursos como sea, para ese colectivo.
hay que planificar los recursos necesarios, humanos, materiales, tecnológicos y económicos para solventar el problema. Y esta es la parte más fundamental. El gobierno, o en este caso el equipo de coordinación, tiene que tener la posibilidad de tomar el control de dichos recursos nacionales, que sean públicos o privados. Esto es un cambio y una idea que se conoce, que tal, no es nada ni de comunismo, ni de nacionalizar, ni de... No, es coger durante el periodo de tiempo X, utilizar los recursos necesarios y, por supuesto, y ese es el siguiente punto, salvaguardar las empresas, primero remuneralizando, no me sale la palabra, a todas las empresas por esos activos que vayan a disponer, asegurando su uso adecuado y devolviéndolos en perfecto estado, asegurando que se devuelvan en perfecto estado y compensando por todas las pérdidas que vaya a haber durante la epidemia. Es imposible que todo lo que se tiene que hacer se haga sin compensar a las empresas. Las empresas aunque es un ente de colaboración de muchas personas, es un empresario o varios empresarios que han luchado toda su vida por hacer algo que es social y económico. Y lo que no puede suceder es que ellos, que son el nexo de conexión entre el gobierno y las familias, se rompa, porque entonces es imposible para todos a nivel económico, principalmente para las personas, para las familias, dado que si, como estamos viendo ahora, si el gobierno no da un ERTE, la empresa no puede cerrar, la empresa no puede despedir, los trabajadores tienen que ir a trabajar, porque si no, no pueden cobrar de nadie y tienen miedo a perder el dinero. Es imposible hacer todo eso si no se remunera de alguna forma y se asegura que las empresas, el tejido empresarial, no va a sufrir pérdidas. Cuando hablo de empresas, hablo de empresas y de autónomos. Más, salvaguardar a las familias. Esto también es una idea que la gente va a decir, esto es una locura. Bueno, yo lo que propongo, esta propuesta, igual que todas, se puede adaptar, pero lo que propongo es que todos los españoles, y esto debería expandirse a nivel global, pero bueno, al menos hablando a nivel nacional, todos los españoles tienen que tener un ingreso de 1.000 euros, es una cifra, podrían ser 900 o 1.050, hay que hacerlo fácil y flexible. Un ingreso de 1.000 euros a final de cada mes que esto dure. Y dice, bueno, 1.000 euros por persona, y los mayores y los niños, todos. Los que van a cobrar pensiones, los que tienen educación, todos. El objetivo de esto no es dar dinero público, no, ahora veréis de dónde debería salir ese dinero. El objetivo de esto es dar tranquilidad. La gente está acojonada, todos estamos acojonados de pensar si vamos a poder sobrevivir al mes siguiente o a los 2 meses siguientes. Hay encuestas que dicen que el 90% de los españoles están más preocupados de la seguridad económica que del virus. Seguramente en 2 o 3 semanas, si no sucede el milagro y si no tomamos acciones y nos vemos enfrente las 100.000 muertes, nos daremos cuenta de que estamos más acojonados, perdón por la palabra, de la salud que del dinero. Pero a día de hoy todavía existe esa intranquilidad. Con este dinero, aunque parezca mucho, lo que se hace no solo es dar tranquilidad para ahora, sino que en el momento en el que todo termina, la gente tiene algo de dinero en el bolsillo y puede reactivar la economía más fácilmente. El consumo, si no se hace nada, después de la epidemia, van a pasar meses hasta que la gente, primero, tenga dinero disponible, segundo, sea capaz de quitarse el miedo de la cabeza y gastarse lo poco que está disponible, porque la gente tendrá miedo, no van a gastarlo tanto. Si no queremos precisamente que la economía se pare, hay que dar dinero disponible a las familias. ¿Y de dónde tiene que salir todo el dinero de todo lo anterior? Que parece, pues vale, ¿y qué montaña vas a crear? Mi propuesta es la siguiente. Hay que intentar obtener todos los recursos económicos necesarios, tal como prometen en sus speech, de la Unión Europea sin que incremente la deuda pública. Y dices, imposible, a fondo perdido. Vamos a ver, todo el mundo sabe dónde existe el dinero y haremos vídeos para explicar un poco más, pero al final el dinero es una maquinita, el dinero viene de una maquinita que se va generando, y todo el dinero que se genera y se mete en circulación vía los bancos centrales, vía los bancos privados nacionales, vía los gobiernos, en el sistema y a las familias y a las empresas, en circulación, ese dinero al final es deuda. Es deuda que las familias, las empresas, los bancos, los gobiernos, y al final a la maquinita esta del dinero se tiene. Si
conseguimos inyectar ese dinero sin incrementar la deuda a fondo perdido, al menos a nivel nacional, igual que nosotros lo tendrían que hacer otros países, no se incrementará la deuda pública, que es lo que más pesa. Consecuencia negativa de esta, y eso es evidente, cuanto más dinero haya en el sistema, cuando la confianza y las transacciones se vuelvan a incrementar la velocidad, lo que hay riesgo es de hiperinflación, de que cada uno de esos billetitos valga menos. Esas medidas que habrá que tomar después a nivel fiscal o a nivel del incremento de tipos de interés o lo que sea, que se tomen después. Estamos hablando de papeles. Lo que hay que hacer es centrarnos en la realidad actual y las necesidades actuales, para que tanto el gobierno como las familias, como las empresas, no tengan la presión de la economía en la cabeza. La única solución a día de hoy es hacer todo esto con los recursos sin incrementar la deuda. Ojalá se pueda cumplir este plan A, ojalá lo puedan aceptar, adaptado de las formas que sea. Seguramente habrá gente que me estará viendo y estará diciendo no estás teniendo en cuenta esto, no estás teniendo en cuenta lo otro. Por supuesto, no conozco todos los parámetros a nivel global. Lo que hay que hacer es aportar entre todos y donde se vean problemas a estas posibles soluciones, aportar otras soluciones. Si no sé, ¿qué considero que se debería hacer desde el punto de vista de las empresas? Lo primero, intentar apoyar estas propuestas. O sea, al final, este cambio solo se puede hacer si entre todos vamos a una para intentar presionar al sistema para que se realice este cambio. Todos sabemos que hay determinados representantes de empresas que, obviamente, tienen más poder que otros para poder llegar a esferas más altas que consigan este cambio. Segundo, en línea con lo anterior, dotar de los recursos que se les requiera, obviamente, insisto, asegurándoles que se les va a remunerar como si fuera un alquiler de máquinas, un alquiler de espacio, un alquiler de tal, y que se les va a devolver en perfectas condiciones. Tercero, que minimicen, obviamente, el impacto económico que van a tener las empresas, intentar negociar al máximo posible la reducción de los compromisos que tengan ya adquiridos. En todo esto también entra en juego la banca, entra entre medio de las empresas y el gobierno, y evidentemente tiene un papel fundamental para hacer de filtro y de amortiguador de todas estas medidas, pero sin sufrir, porque si sufre la banca tampoco va a ser el ente que lo vaya a ejecutar. Por lo tanto, tiene que haber facilidad en las medidas y que la banca obviamente tenga las reglas del juego para ese dinero que debe de fluir muy bien y muy claras para que ellos tampoco sufran. Y si no sucede todo esto, el plan B de las empresas, que es lo más fácil, ojalá me equivoque, pero que es lo más fácil, es que por favor intenten flexibilizar al máximo el personal que tienen en el centro de trabajo, aunque no puedan hacer ERTEs, aunque que por favor acuerden con los empleados una reducción de jornada, de reducción al 50% del sueldo, lo que sea. Si no están haciendo algo esencial, que por favor ayuden a poder flexibilizar y minimizar la presencia de los empleados en los centros de trabajo, hacer lo máximo posible el teletrabajo. Sabemos que hay muchas empresas y muchas actividades que no se pueden hacer, pero al menos flexibilizar. Y en lo que no, poner reglas claras de distanciamiento social, que a día de hoy todavía se siguen viendo furgonetas en las que va gente sin protección, en las que van gente cerca, gente que a lo mejor todavía no es consciente de que la realidad está ahí, de que su vecino y de que su compañero de trabajo puede estar infectado. Y no es que eso sea malo, ni es que sea un virus andante, no, es que hay que tener protección, porque si no luego te lo puedes llevar a casa. Por último, las familias. Lo más importante, pase lo que pase, es extremar las precauciones, fuera y dentro de casa. Nos lo han dicho de todas las maneras. Todavía vemos gente que va por el pan todos los días. Y no es que haya que hundir el negocio del pan, he dicho el del pan por decir un ejemplo. Comprar 10 barras de pan un día y no salgáis en 10 días. Es mucho más fácil ir a comprar la compra semanal y no vayáis todos los días. Es algo muy sencillo que la mayoría de la gente lo está haciendo, pero todavía hay otros que no y que creen que este juego no va con ellos. Y no es que sí que vaya con ellos, es que encima ellos son los agentes transmisores del virus. Por ellos es por donde va a pasar el virus, va a entrar porque están en la calle y va a salir a sus familiares, a otras personas que van a comprar al mismo sitio. El estanco está abierto todos los días
voy a comprar un paquete de tabaco al estanco. Pues si yo soy un agente transmisor y abro la puerta del estanco, el que viene detrás es fácil que lo coja. Tan sencillo como eso, minimizar las salidas y luego los contactos en casa, lo mismo. Son 2, 3 semanas, un mes, minimizar el contacto en casa. Intentar lo que os dicen lavar las manos, hacerlo de verdad. Porque si no, es fácil que si traes el virus de fuera, lo más fácil es que contagies a tus hermanos, a tu mujer, a tu marido, a tus hijos y obviamente, si hablamos de mayores, pues ya sabemos todos el riesgo que tienen. Y el plan C, que si todo lo anterior no pasa y si seguimos como estamos hasta ahora y no nos dan facilidades en las empresas y no nos dan las facilidades el gobierno y al final a nivel económico tenemos miedo, lo que yo propongo, que si a lo máximo es tener ingenio en cuanto a ideas, desarrollar, mirar en internet gente que está haciendo, los copy makers están haciendo muchísimas cosas para intentar conseguir material o que se le ocurran ideas para mejorar, por ejemplo, esta presentación o estas propuestas, miles de cosas, que investiguen en internet, que aprendan, o sea, tirar de ingenio para buscar soluciones y minimizar el efecto. Valentía, ¿a qué me refiero con valentía? Pues habrá familias que a lo mejor están en una situación muy delicada y no podrán hacer nada a nivel económico y tendrán que morir al palo e ir a trabajar. Pero habrá otras familias que a lo mejor tienen algo de colchón o tienen familiares que les pueden permitir tener algo de colchón durante un mes o 2 meses, que sean valientes de si no hacen algo realmente esencial, que digan, voy a coger vacaciones o voy a reducir la jornada o hasta incluso al 100%, o por favor hablar con el jefe, atreverse a hablar con el jefe. Yo creo que todos somos humanos y todos somos conscientes de la situación e intentar buscar soluciones con ingenio y valentía, insisto. Y luego colaboración y esperanza, pues al final es la parte humana entre todos, de colaborar entre todos para intentar ayudarnos y poder así tener esperanza de que vamos a salir. Creo que es un vídeo largo, lo sé, pero quería pasar por todo el análisis, la parte de conclusiones de datos, las posibles medidas y acciones que se podrían hacer, las detallaremos en algún otro vídeo, seguramente nos llegarán ideas y que las incorporaremos y modificaremos a lo mejor el approach, la forma de expresarlo y al final, insisto una vez, como hablaba al principio, el objetivo del vídeo es que la gente de alguna forma pueda tener acceso a más información y proyección, que sepa lo que puede estar en sus manos y que sobre todo, y nunca hablando mejor, intente viralizar esta información y que sea más rápido que el propio virus, de forma que podamos conseguir soluciones cuanto antes y en un mes estemos todos, en un mes y medio estemos todos en la calle abrazándonos, que por supuesto la consecuencia fácil de conocer de esto, y espero que sea así, es que valoraremos mucho más lo que tenemos, la vida, y ojalá estemos pronto todos viéndonos las caras en la calle. Insisto una vez más, gracias Carlos por ayudarme y permitirme estar en tus plataformas. Podéis ver el vídeo de más explicaciones del Excel para aquel que quiera un poco investigar de dónde vienen los datos y tal. Seguro que todo aquel que lo vea puede proponer mejoras y puede proponer otra perspectiva. E insisto, haremos otro vídeo un poco más detallado de las acciones, porque al final, obviamente, son acciones muy drásticas y diferentes que al final se necesita de más explicación. Gracias por todo, mucha fuerza y, sobre todo, hay que tener esperanza.